Pasillos, tronco, es que eso no sé, ¿eh? Pues nada, tío, es lo que hay. Te la paso. Sin cables. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos los que estáis aquí en esta sala de la Asociación de la Prensa de Madrid, que es la sede casi virtual de nuestra asociación, de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Y también especialmente gracias a los que estáis siguiendo este encuentro con la consejera de Salud y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma Andaluza, desde la emisión en directo que estamos haciendo vía streaming. Así pues, gracias, ya digo, buenos días a todos los que estáis aquí y a los que nos seguís desde el streaming. Hace una semana estábamos aquí haciendo realizando un encuentro también con el consejero del País Vasco, con Jon Darpón. En esta ocasión tenemos la oportunidad de hacerlo con la consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de ANIS para contarnos cómo es esa visión periférica del Sistema Nacional de Salud desde la comunidad autónoma que ella representa. Nosotros, como siempre, desde ANIS lo que tratamos de fomentar ha sido lugares de encuentro comunes donde los periodistas, los comunicadores en salud, tengamos la oportunidad de poder hacer preguntas y comentar aquello que nos parezca especialmente útil para nosotros y especialmente para las personas que forman parte de nuestra audiencia. Es una oportunidad que, por cosas que vienen ocurriendo, no es habitual últimamente. Parece que hay comparecencias a través de plasma que son, en fin, nunca nadie hubiera sospechado que pudiéramos llegar a situaciones como esta en el ámbito del periodismo, y la verdad es que agradecemos de forma muy especial a todos aquellos que pasan por esta tribuna de ANIS para que puedan ofrecer en directo, en el contacto directo personal con vosotros, todo aquello que estimemos oportuno. Y, por tanto, quiero hacer tener un especial agradecimiento a todos aquellos que se prestan a continuar con este tipo de encuentros, como es el caso hoy de nuestra consejera de Sanidad en Andalucía. Va a moderar este encuentro Pablo Martínez Segura, que además es nuestro tesorero, así que mucho cuidadito con él, que sabéis que es el que maneja las cuentas y puede decir hasta dónde llegamos y hasta dónde no. En cualquier caso, gracias de manera muy especial, no solamente a la labor que se viene realizando por parte suya de manera muy especial, que es, como decimos, quien vigila las cuentas, sino también a todas aquellas instituciones que han confiado, que siguen confiando en esta asociación para que eventos como este puedan seguir desarrollándose, especialmente a nuestros socios protectores, FENIN, Instituto Roche, Fundación BBVA, SCA y AVI, y a nuestros socios colaboradores, Anfabra, Sanofi Pasteur MSD, Celtia y Oximesa. En un futuro muy breve, ya os adelanto, que tendremos más socios protectores y, por tanto, pues estamos en un buen camino para que este tipo de actividades y otras que tienen que ver no solamente con el contacto directo con aquellas personas que son protagonistas de la salud, sino también de manera muy especial todos aquellos cursos o talleres que podamos hacer de formación para nosotros, para los propios asociados de ANIS, pues que puedan continuar celebrándose. Así pues, nada más. Además, yo estoy un poquito mal de la garganta, fui al otorrino, me mandó a hacer gárgaras. No sé si la doctora Montero me va a mandar lo mismo, pero en cualquier caso, bueno, pues nada, lo dejo todo en manos de Pablo, cuando queráis. Buenos días a todos. Lo primero también es agradecer a la consejera María Jesús Montero su presencia con nosotros y el que se preste a esta serie de preguntas que se van a formular entre todos, tanto desde aquí como desde los que están en streaming. Ella, prácticamente porque es una consejera veterana, aunque haya cambiado el nombre de la consejería, no necesitará presentación entre periodistas. Sí, yo creo que es necesario recordar que Andalucía
En este caso, la sanidad andaluza es la sanidad de mayor dimensión en el conjunto de las autonomías. Ahora, hace un momento comentábamos que es el 18% de la población, pero en torno al 20% de los recursos sanitarios de toda España están en Andalucía y allí los tienen que gestionar en una comunidad con 8,5 millones de habitantes y tremendamente extensa, porque va de costa a costa. A partir de ahí, bueno, vamos a dar unos pocos datos de María Jesús Montero Cuadrado. Es consejera en este momento de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. Es técnica de función administrativa de hospitales. Ha ocupado varios puestos de responsabilidad a lo largo de su trayectoria profesional, fundamentalmente ligados a la especialización de la gestión sanitaria. Entre septiembre de 2002 y abril de 2004 ostentó el cargo de viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, tras lo cual fue nombrada titular de la Consejería de Salud, responsabilidad que desempeñó hasta mayo de 2012, fecha en la que asume el mismo cargo, pero con un cambio de consejería en donde además le aumentan el trabajo, porque es consejera de Salud y Bienestar Social. Con anterioridad, ha sido también subdirectora gerente y subdirectora médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, entre mayo de 2001 y septiembre de 2002, y entre junio de 1998 y mayo de 2001, respectivamente. Previamente fue subdirectora médica del Hospital de Valme de Sevilla y responsable de la gestoría de usuarios en el Hospital El Tomillar. Durante su gestión, al frente de la Consejería de Salud, ha regulado nuevos derechos sanitarios como la segunda opinión médica, el acceso al diagnóstico genético preimplantación, el consejo genética o la muerte digna. En alianza con otras instituciones y el sector empresarial, también ha impulsado la investigación biomédica a través de una red de centros como el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, el Instituto de Biomedicina de Sevilla, el Centro de Genómica e Investigación Oncológica, el Centro de Excelencia de Investigación de Medicamentos Innovadores. Al margen de su trayectoria en el ámbito sanitario, María Jesús Montero fue presidenta de la Comisión de Marginación del Consejo de la Juventud de Andalucía entre 1986 y 1988 y posteriormente secretaria general del mismo hasta 1990. Es diputada socialista en el Parlamento de Andalucía por la circunscripción electoral de Sevilla. Sin más, María Jesús, tienes la palabra para que en torno a un cuarto de hora nos hagas una presentación, como ves, muy breve y muy constreñida de vuestra realidad. Luego habrá tiempo de ampliarla y de matizarla con las preguntas que te formularán nuestros compañeros. Pues muchas gracias y buenos días a todos y a todas, a los presentes y a las personas que nos siguen desde streaming y desde, yo diría, ¿no?, las redes sociales, porque creo que la mañana de hoy es una mañana que ha sido muy oportuna en términos de actualidad política y, por tanto, la posibilidad de, en primera persona, poder debatir con todos ustedes y con las personas que nos pregunten a través de esos medios sobre temas que están siendo noticia en el día de hoy, temas tan importantes como la reforma de las administraciones, que evidentemente competen también a la Comunidad Autónoma de Andalucía, o las últimas modificaciones en la Ley del Medicamento que se introdujeron en el día de ayer en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Yo por eso creo que es bueno, es importante tener establecidos foros de debate que pudieran parecer preparados a tal efecto, pero que es fruto de la coincidencia, de la casualidad, en que, como decía Picasso, la inspiración nos coge trabajando. Y esto significa que porque la ANI tenía y tiene una ronda de conferencias, de charlas, de encuentros, de entrevistas de forma permanente, pues no es tampoco una cosa que sea descabellada que se haga coincidir algunas de esas rondas con un encuentro de actualidad o con algún motivo que actualmente puede estar en los medios de comunicación. Voy a hacer una breve introducción a lo que hemos llamado el Sistema Nacional de Salud, una visión periférica que juega con las palabras y que, por tanto, quiere traer a esta sala el debate sobre el modelo descentralizado de la sanidad española, las ventajas, los inconvenientes, las cuestiones que en este momento se están enfrentando, se están debatiendo en este modelo y, sobre todo, las amenazas en relación con el cambio de los cimientos, el cambio de los raíles que han circulado durante tanto tiempo la maquinaria tan buena, tan importante y tan efectiva que ha sido el Sistema Nacional de Salud
intentando establecerla o ubicarla en unas premisas distintas de las que hasta ahora hemos construido. Yo creo que son tiempos inciertos y realmente no es una novedad que en estos tiempos de crisis, de desconcierto, supongan un caldo de cultivo para lo que yo llamo mitos o para lo que permite hacer verdad cuestiones, afirmaciones que a fuerza de repetirlas con insistencia terminan asentándose en el ideario colectivo sin que nos preguntemos en algún momento si efectivamente responden a la evidencia, responden a la realidad de lo publicado o simplemente son afirmaciones interesadas que están defendiendo los intereses particulares de determinado colectivo. Digo esto porque no es verdad que lo privado sea más eficiente que lo público. Hay decenas de estudios que lo demuestran. Sin embargo, parecería, por lo que escuchamos diariamente, que esa es una realidad irrebatible, que además no es verdad que el sistema sanitario público haya sido o sea refractario a la innovación, todo lo contrario. Creo que la importante aportación que ha hecho la sanidad de nuestro país en los últimos tiempos a elevar la calidad y el volumen de la I+D+I de nuestro país no deja lugar a la duda, o que la burocratización sea una característica exclusiva de los sistemas públicos cuando el coste de la carga burocrática de los sistemas privados es hasta 5 veces mayor que la que soportan los modelos públicos. Creo que podríamos estar horas hablando de estas premisas interesadas que se cuelan en el día a día de nuestros ordenadores, de nuestros medios de comunicación y, por tanto, de nuestra conciencia colectiva, pero en el día de hoy no voy a ocuparme de esos temas, que tendremos ocasión, si así lo estiman, en algún otro momento de poder abordarlo, sino que voy a intentar centrarme en uno de los mitos que me parecen más preocupantes y menos inocentes de los que actualmente circulan, y además creo que el lugar para poder enfrentarlo es justamente aquí en Madrid, en la capital de España, en el lugar donde habitualmente se fabrican ese tipo de ideas que posteriormente circulan por el conjunto del territorio. Y afirmo que no es cierto que la descentralización de la sanidad suponga un despilfarro, todo lo contrario. La descentralización es una medida de eficiencia de los sistemas públicos y también quiero demostrarles que no es cierto que la descentralización sanitaria sea generadora de desigualdad, sino que, por lo contrario, es la mejor garantía para que los ciudadanos tengan el mismo derecho ante los servicios públicos. Yo creo que a cualquier persona que no vive habitualmente en Madrid, que pueda ser un vasco, un andaluz, un catalán, parece esto de los chistes, ¿no? Cuando se empieza a hablar de las diferentes sensibilidades que componen nuestro territorio español, les podría parecer o se podrían quedar perplejos si alguien se planteara siquiera la posibilidad de abrir un debate sobre la recentralización de la sanidad y que lo hagan no solo los políticos, sino también los medios de comunicación, fundamentalmente de ámbito estatal, y algunas organizaciones profesionales de carácter nacional. La mayoría, la gran mayoría de ellas, ubicadas en Madrid. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al documento que ha presentado al Ministerio los Colegios Nacionales de Médicos y de Enfermería para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que, como saben, se plantea sin discusión, sin asomo de duda, la necesidad de una Agencia Nacional de Salud y donde la mayoría de las medidas que se plantean pasan por recentralizarlo todo. Dicen, para acabar con la desarmonía. Y miren, a los que venimos de la periferia nos llama poderosamente la atención y, francamente, nos produce cierto desasosiego que quienes ven la realidad desde la centralidad de Madrid tengan la idea asentada o den la impresión de que los servicios públicos y especialmente la atención sanitaria en el resto de España estaba hace años exactamente en el mismo nivel y dotación de recursos que se encontraba en Madrid y que, por tanto, las iniciativas llevadas a cabo en estos años por las comunidades autónomas han sido una frivolidad, que no responden más que a un insano deseo de diferenciarse, normalmente con una alta carga política, o a una tendencia irrefrenable, parecería, al despilfarro, que al parecer caracteriza a los que tenemos responsabilidades de gobierno en las comunidades autónomas. Yo creo que a ustedes les suena
el discurso oficial, en donde el Gobierno central ahorra y es austero, mientras que las comunidades autónomas despilfarramos. Y, sin embargo, apenas se pare uno a mirar los datos, justamente aparece lo contrario. El 84,4% del objetivo de déficit 2013 está en la Administración central y el 15,6% en las comunidades autónomas. Y nada más alejado de la realidad, porque hace 30 años, cuando comenzó, por ejemplo, en Andalucía la andadura de la autonomía, nuestra comunidad tenía un déficit, yo calificaría brutal, en infraestructura sanitaria en comparación con la concentración de recursos que había en Madrid. Y esto no es solo algo característico de Andalucía. A lo largo de estos años, todas las comunidades hemos hecho un enorme esfuerzo de equiparación en recursos, en accesibilidad, en medios, que nos ha permitido converger. Converger no solo en lo que puede ser un medidor indirecto de salud, como pueden ser las infraestructuras, medidor siempre engañoso, sino fundamentalmente en años de vida ganado por parte de la población y en años libres de enfermedad también por parte de esa población. Yo creo que después de mucho esfuerzo continuado, sobre todo de las comunidades más pobres, que partían de esa línea de salida en una renta muy inferior a la media nacional, estamos y hemos alcanzado un nivel similar de recursos al que se conoce en el entorno cotidiano de Madrid. Por eso, cuando se afirma desde entidades o instituciones centrales y ubicadas aquí sin ningún asomo de rubor que la descentralización ha generado una desigualdad, no podemos, en Andalucía, más que asombrarnos. ¿Desigualdad? ¿Desigualdad justamente ahora que estamos en la brecha de la convergencia? Pero nuestra realidad, yo les quiero trasladar desde allí, que es otra. Hace 30 años, ni siquiera este periodo, incluso 20, los andaluces teníamos que venir a Madrid a tratarnos de los problemas, de las dolencias que nos aquejaban. Era algo normal, algo que estaba asumido también dentro de la cotidianeidad de nuestros comportamientos. ¿Saben ustedes cuántas personas residentes en Andalucía tuvieron que ingresar en el año 2012 en hospitales de fuera de la comunidad autónoma para recibir atención especializada? 166. Son datos del Ministerio de Sanidad y, por tanto, datos oficiales que no tienen ninguna duda. Y les hablo de una región que tiene 500.000 de ingresos hospitalarios cada año. Nosotros también tenemos, por supuesto, la posibilidad de remitir fuera alguna técnica que, por su especial complejidad, sea bueno, sea necesario, que esté ubicada en un sitio de referencia, pero también recibimos de otras comunidades más de 5.000 pacientes que vienen a Andalucía a procurarse un tratamiento. Así que podrán ustedes entenderme cuando digo que se habla de que con la centralización se gestiona mejor los derechos de la ciudadanía y ello me produzca una cierta indignación. Porque para nosotros, para Andalucía, recentralizar el sistema sanitario supone ni más ni menos que desandar el camino recorrido con tanto esfuerzo durante estos últimos 20 años. No voy a decir que volver a la situación de hace 30 años, porque la sociedad andaluza evidentemente no lo permitiría, pero sí volver a aceptar una situación de agravios territoriales que en este momento en el conjunto de España no se pueden plantear. Volver a un modelo radial, al parecer, en el que todo tiene que pasar por el centro y se tiene que decidir desde ahí. Un modelo que quiero decirles y confesarles que me da la impresión en los debates que algunos echan de menos. Y creo que tampoco es casual que eso ocurra, porque hay personas, hay instituciones, hay entidades que se sienten más cómodas, que se sienten haciendo un trabajo más sencillo cuando la interlocución se ubica en un único lugar, incluso aunque esa interlocución no sea del todo del gusto, pero es más fácil gestionar, negociar, hablar con una sola administración que hablar con las diferentes sensibilidades que componen en este momento el territorio español. Y además, también hay que decirlo, que a veces bajo ese argumento de la igualdad de derechos entre todos los españoles, lo que se plantea o lo que hay es una aspiración a recobrar el poder por parte de algunas entidades que se ubican en Madrid, que con motivo de la descentralización sanitaria han perdido de forma clara la capacidad de negociación,
como única instancia y, por tanto, de ser los únicos interlocutores con las administraciones correspondientes. ¿Centralizar para igualdad? Yo diría que es falso. Nada más lejos de la realidad. La descentralización es una herramienta poderosa para garantizar esa igualdad de todos los ciudadanos ante sus derechos. Porque solo gestionando desde el territorio y haciendo política junto a los ciudadanos podemos dar respuesta real a sus necesidades. Quizás la preocupación más importante que tenemos los responsables autonómicos no está en nuestra diferencia con atención que se produzca en Galicia, en Cataluña o en Madrid. La que más me preocupa a mí es la que se pueda producir en un pueblo del interior de Jaén, con la que se produzca en la capital de la capital de Andalucía o en la provincia de Granada. Dirán ustedes que es una osadía presentarnos en Madrid para hacer una aseveración de estas características, pero creo sinceramente que este es el mejor escenario para daros a conocer esta realidad. Una realidad que pasa desapercibida en el día a día, pero que para nosotros supone nuestro quehacer cotidiano. Y quiero hacerlo de manera rigurosa, porque no pretendo confrontar la percepción de una consejera autonómica con la que puedan tener personas que tienen la obligación y otras responsabilidades. Quiero mostraros una realidad con datos, de forma sencilla, de forma ágil, y que, por tanto, podamos demostrar por qué estamos afirmando esto, cómo hacemos las personas, los profesionales sanitarios que trabajamos en este ámbito. Y diría que frente a la música, la cantinela, de que 17 comunidades autónomas y 17 sistemas de salud generan desigualdad, puedo afirmar rotundamente que el modelo descentralizado no solo no es causante de esa desigualdad, sino que contribuye a que ésta se reduzca. Hemos convergido con el resto de España para tener la misma cartera de servicios y la misma capacidad de respuesta, y profundizaremos en estos indicadores. Que la descentralización reduce la desigualdad puede aplicarse tanto en el ámbito general como en el ámbito sanitario. Si nos quedamos en el ámbito general, es decir, en las formas de gobierno de los Estados, de los territorios, basándonos en los datos de Eurostat, que podéis ver en esta diapositiva, vemos sin lugar a dudas que los países que tienen una mayor brecha entre las regiones con rentas más altas y las que tienen rentas más bajas son aquellos que están fuertemente centralizados. Es el caso de Francia, frente al ejemplo de España o de Italia, donde esta diferencia, a pesar de nuestra renta global inferior, es mucho menor. Así, en Francia, las regiones más ricas tienen hasta 3 veces mayor distancia con las pobres que lo que sucede en España. Y eso usando solo el indicador de Producto Interior Bruto por habitante. Es decir, que existe mucha mayor desigualdad entre regiones en Francia, tal vez el país más centralizado del mundo, que en países parecidos en población, ambos fuertemente descentralizados. Esto es lo que muestran los datos de Eurostat en el documento anual sobre las regiones. Lo podemos ver un poquito mejor si atendemos al indicador de la dispersión regional del Producto Interior Bruto por habitante. Con este indicador vemos que cuanto menor es la cifra, mayor es la igualdad entre las regiones de un país. En la tabla lo podéis ver. Lo importante es apreciar esa tendencia, es decir, ser capaces de analizar los datos desde la perspectiva de cómo se comportan los gobiernos descentralizados en relación con distribución de renta, que probablemente es el ámbito de mayor desigualdad que puede tener un país. Creo que puede poner de manifiesto que la descentralización es una herramienta contra la desigualdad territorial. Si descendemos en el ámbito sanitario, en el último informe que publicó la OCDE sobre eficiencia de los sistemas sanitarios, escuchen el dato, España es uno de los países más eficientes y destaca la OCDE que uno de sus elementos de competitividad en eficiencia justamente es la descentralización. Si miramos, por ejemplo, a Francia, como otro país en el que nos podemos comparar, el gasto sanitario es 25% veces mayor que el gasto de España y no garantiza, como hemos visto anteriormente, la equidad entre territorios. Podíamos irnos a nuestro propio país para ver la situación del INSALU antes de la transferencia a las comunidades autónomas del año 2002 y también ver la diferencia que había en relación con la ubicación de recursos y con los indicadores de salud
cuando el sistema estaba fuertemente centralizado. En Andalucía, esta historia que se cuenta en primera persona es una historia que tiene dolor a la hora de trasladarse, porque hace 30 años había un enorme déficit en el campo de la salud y había, pues, digamos que unos recursos escasos que casi no permitían que los ciudadanos pudieran quedarse desde la cohesión territorial, desde la cohesión social, pegados al terreno. El primer trasplante de órganos en España se realizó 13 años antes que se hiciera en mi comunidad autónoma. Y, sin embargo, hemos ido convergiendo hasta el punto de que en este momento tenemos una tasa de donación de órganos más alta que en el resto del país, o que fuimos una de las primeras comunidades en hacer trasplante de cara, o el trasplante de mano, que es el sexto que se nos ha autorizado hace escasamente unos días. Por tanto, este indicador que nos habla de la convergencia y de la capacidad que ha dado el sistema de las autonomías para que estos territorios pudieran competir en condiciones de equidad, creo que es una muestra clara de cómo estamos en este momento desarrollando un sistema de alta calidad. Así que no es verdad que esta descentralización produzca desigualdad ni en la cartera de servicios de las comunidades autónomas, todo lo contrario, la ha repartido y además ha mejorado el acceso de los ciudadanos a los tratamientos y a los profesionales. Y por último, permítanme también un apunte en donde en Andalucía sí que hemos sido una vanguardia en el sector salud para algunas técnicas, para algunos procedimientos, por nuestro volumen de población que nos permite concentrar recursos y concentrar casos, como es el ejemplo del diagnóstico genético preimplantatorio o la medicina fetal, en donde se ha abierto alguna brecha que luego ha sido seguida por el conjunto de España. Otros hablan de diferencias salariales, también se habla de duplicidad de estructuras como un lastre de la ineficiencia del sector sanitario. Pero yo me pregunto siempre en este punto que por qué se les reclama a las comunidades autónomas mayor adelgazamiento de las estructuras burocráticas administrativas que administran, ordenan el sistema sanitario y, sin embargo, nadie se pregunta por qué el Ministerio de Sanidad, que perdió desde el año 2002 casi todas las competencias que tenía en materia de atención sanitaria, permaneció con una estructura prácticamente inamovible y no se vuelven los ojos para plantearle a la estructura central del Estado la necesidad de haber acompañado en el adelgazamiento burocrático y administrativo esa transferencia y ese flujo que se produjo a las comunidades autónomas. No puedo extenderme más, aunque lo haré en el momento del debate, pero solamente me gustaría que leyeran a Peter Smith, que es uno de los mayores expertos mundiales en política sanitaria y economía de la salud, además de muchos otros cargos, en donde habla en sus estudios sobre la descentralización de Canadá, que es un sistema sanitario puntero en el conjunto del mundo, hablando de las eficiencias de las políticas públicas y, además, mejorando la salud de la población. Frente a esto, no existe ningún informe, ninguno, que haya demostrado que la centralización pueda resultar más eficaz o ser más equitativa. No obstante, la Organización Mundial de la Salud, en el apartado de Europa Equidad en Salud, recomienda que existe una tendencia en varios países de transferir más responsabilidad sobre los sistemas de salud en los niveles regionales. Y dice la OMS, es una oportunidad para abordar los determinantes que se asocian a las desigualdades en salud. Por eso digo que no me entretengo más, pero sí me gustaría terminar mi intervención primera con un poema de Gioconda Belli, que creo que expresa bien el sentir y la energía que desde el sistema sanitario de Andalucía estamos intentando trasladar al debate nacional para intentar combatir estas falsas ideas y en donde, mirando al futuro, intentamos que el presente esté bien afianzado y, por tanto, no se desmantele ni se derrumbe. Se llama Construcción del presente y dice: no puede haber en este presente que tanta sangre hiciera desleídas imágenes. Hay que trazarse firme los contornos del rostro, reforzar los brazos, apretar los músculos, lanzarse a conquistar esta tierra madura, hacer parir el alba, sacar de este fondo las promesas, contra incrédulos e instigadores, contra malos augurios, demostrar que dejamos de ser arena movediza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera. La verdad es que
se ve que dominas el medio. Esa vehemencia en la exposición de argumentos es muy importante porque, por una parte, demuestra que estás convencida de lo que has dicho. En líneas generales, nos has situado en ese escenario macro en el que has planteado con datos y con gráficos que la descentralización de la gestión de la sanidad en nuestro país ha hecho posible un mayor nivel de equidad y que, desde tu punto de vista, aquellos que llaman a una nueva reconcentración de recursos olvidan que en el punto de partida había un gravísimo desequilibrio entre la dotación de recursos y de personal que existía en este caso en Madrid y lo que ocurría en algunas comunidades autónomas, y que habéis aprovechado la descentralización para nivelar esas diferencias y que los ciudadanos tengan un acceso más equitativo en todos los puntos de España a los recursos sanitarios. Yo te agradezco esa exposición en que nos ha puesto el marco general, pero tienes que entender que como periodistas estamos siempre yendo a lo concreto, tratando de contar no lo que ocurrió ayer, sino lo que va a ocurrir mañana, y es muy posible que a partir de este momento mis compañeros lo que hagan es someterte a preguntas concretas, precisas, pidiéndote tu punto de vista sobre las cuestiones que hoy mismo nos estamos planteando. Yo, abusando de mi condición, no de tesorero, sino de orador, porque lo de los tesoreros está fatal, voy a plantear la primera pregunta que nos ha llegado para la consejera andaluza. La formula Francisco Javier Guerrero, que es farmacéutico del Madroño, el pueblo más pequeño de la provincia de Sevilla, y presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural. Él viene a plantear la durísima situación que está teniendo en estos momentos la farmacia rural y pregunta a la consejera cuándo va a ser posible que se desarrolle ese cronograma de apoyo con compensaciones a las farmacias rurales que estaban en el Real Decreto Ley Estatal 9/2011 o otras que desde el ámbito autonómico se les han planteado. Con ello rompo el fuego y a partir de ahora ya la consejera es vuestra. Sí, me parece muy importante esa pregunta que formula Francisco Javier, a quien le mando saludos desde aquí, porque justamente quizás la principal preocupación en relación con las medidas de ajuste en el gasto farmacéutico están en situaciones de municipios como de la farmacia que lo ostenta, que es municipios muy pequeños, en donde realmente se evidencia cómo la farmacia está ejerciendo un servicio público y en donde todas las medidas que han ido para bajar, en términos concretos, la factura farmacéutica han tenido una repercusión que pueden plantear en un momento determinado la inviabilidad de algunas de las oficinas que se ubican en núcleos de 500 habitantes, me estoy refiriendo, 300 habitantes, ni siquiera en algunas ocasiones que llega a esa cifra. Había dos elementos de oportunidad legal, uno era de la mano del Real Decreto y otro era, y es el reparto del 10% del fondo de la subasta que se aplicaba a las farmacias rurales. Va a ser probablemente esa segunda la fórmula que vamos a aplicar en Andalucía. Estamos preparando la orden. Ahora mismo cualquier orden que conlleva un dinero extraordinario siempre supone para las arcas públicas, concretamente para los compañeros de Hacienda, una dificultad añadida que la estamos sorteando, así que espero que en breve podamos darle buenas noticias relativas, en este caso, a la compensación por las pérdidas que se pueden obtener en esos núcleos muy concretos con motivo de la puesta en marcha de la rebaja de la factura farmacéutica. Muchas gracias. Tengo aquí más preguntas. Yo a las siguientes, siempre que no os importe, os ruego que también suscribáis, nos digáis quién hace la pregunta para así facilitarle también a la consejera a quien contesta. Tengo aquí una que plantea que cómo se entiende, con el déficit que tiene la sanidad andaluza, que en número de médicos y aún más de enfermeras se aplican reducciones de horarios y de sueldos. Hay profesionales con menos de un 25% de horario y de sueldo y otros del 15%. Lo voy a explicar. Bueno, no sé quién ha sido quien ha planteado la pregunta, pero no comparto que la sanidad andaluza tenga un déficit.
No sé si se refiere a déficit económico o a déficit de infraestructura o a qué tipo de déficit. La sanidad andaluza, creo que en mi conferencia he intentado trasladarlo, se encuentra en este momento en una posición de vanguardia en relación con el resto del Estado y, por ser modesto, en una posición al menos equiparable al resto de España. Por tanto, niego que haya una situación de déficit ni de infraestructura ni de recursos en mi comunidad autónoma. Déficit económico, como en todas las comunidades, evidentemente sí que tenemos. Es decir, que justamente la reducción de los contratos al 25% se plantea desde el momento en que se aprueba por parte del Gobierno de España la ampliación de las 37 horas y media. Yo quiero con ustedes ser absolutamente transparente en esto y trasladar que si alguien pensó que el Gobierno de España estaba incrementando el horario, las horas de trabajo efectiva de una persona en la sanidad pública, pasando de 35 a 37 horas y media para que por la tarde abriéramos los quirófanos o para que abriéramos consulta con el incremento adicional de consumo que eso podía tener, pues es que simplemente no está en la realidad. Se incrementan las 37 horas y media para ganar horas de trabajo que en mi comunidad se traduciría en el despido de 7.000 profesionales que verían perdido su trabajo al aplicarle a cada trabajador 2 horas y media de su jornada semanal. Ganamos tiempo de jornada y, por tanto, la mayoría de las comunidades optaron por el despido de trabajadores eventuales o por el despido de trabajadores interinos. En Andalucía, con una tasa de paro inasumible, en este momento no podíamos adoptar ninguna medida que conllevara el despido de ninguna persona y también tengo que decir que la situación de gestión eficiente en los últimos años nos impedía desarrollar despidos de trabajadores sin cerrar servicios. Es por ello que la opción que adoptamos, en vez del despido, fue la reducción de los contratos eventuales que hubieran sido los despedidos con motivo de esa ampliación de jornada al 25%, es decir, tienen contrato al 75%. Globalmente la organización ha ganado, supongan 1 millón de horas. La reducción del 25% de los eventuales supone una disminución de 20.000 horas, es decir, que el decalaje sigue siendo favorable a la capacidad que ha obtenido la organización y para no despedir a 1 de cada 4 trabajadores que hubieran salido, hemos preferido una fórmula de reparto del trabajo con contrato al 75%. Es una fórmula que tiene sus ventajas e inconvenientes. Sí les puedo asegurar que probablemente aquellos que despiden a 7.000 trabajadores, esos 7.000 no vuelven a protestar y el resto de los trabajadores se quedan igual, pero cuando se hace una medida de disminución de jornada, con el propósito de recuperarla cuando podamos, evidentemente es un disconfort para las personas que trabajan. Muchas gracias. Tenemos otra, también en este caso no conozco el que pregunta. Dice, se habla de privatización en Madrid, pero en Andalucía lo hacen igual. La gestión de centros de la empresa pública, Costa del Sol, Guadix, Loja, son un ejemplo. ¿Por qué dice entonces que no es verdad que la gestión privada no es más eficiente que la pública? Porque no es verdad la primera afirmación y me extraña que haya alguien en el sector sanitario vinculado a la información sanitaria que todavía no conozca que las empresas públicas sanitarias son 100% públicas. Y 100% públicas significa que se sujetan a la Ley de Contratos del Estado, que se sujetan a la Ley de Contratación 100% como se sujeta el Servicio Andaluz de Salud. Le diría más, en los últimos años incluso los entes, empresas públicas de Andalucía y del resto de España han perdido gran parte de su capacidad de gestión de la mano de la armonización que se ha hecho de los controles que se han efectuado por la Hacienda Pública para que estas instituciones, estos entes, estén en la sonda del objetivo de estabilidad. Por tanto, es que no es verdad que sean empresas privadas, no es verdad. Son públicas, se gestionan desde la provisión pública, los trabajadores son públicos, se les aplica la reducción salarial como al resto de trabajadores públicos y, por tanto, afirmo y sigo afirmando que en Andalucía el 99% de la provisión es pública y solo un 1% es privada, que se traduce en un 3% de presupuesto destinado a conciertos, que es nuestra fórmula de trabajo con las empresas privadas, y sigo diciendo, porque ha habido unos intereses bastante claros en intentar decir lo contrario, que en Andalucía ningún hospital
que haya sido público ha pasado a manos privadas. Sí. Ninguno. Por tanto, no se ha privatizado nunca, ni ahora, ni ningún año. Gracias, consejera. Quizás es que te encuentras en Madrid, donde los responsables políticos de la sanidad madrileña argumentan de forma permanente que ellos están haciendo lo mismo que se hace en Andalucía, cuando han llevado a sacar a concurso la privatización de la gestión de 6 hospitales que en este momento eran públicos. Quizá por eso nos movemos en esos equívocos. Gracias. Te planteo ahora dos preguntas, nuestro compañero Juan Blanco, de Consalud. La primera es, ¿cuál es el gasto en sanidad per cápita de Andalucía comparada con la media nacional? Y luego, si acaso, te hago la siguiente para... De memoria, creo recordar que cara al presupuesto 2013 es de 985 euros por habitante. Es el segundo gasto más bajo de España, solamente superado por Madrid, que por las características del modelo madrileño, fundamentalmente la centralidad, hace que siempre su provisión de servicios sea más barata en términos de dispersión y en términos de necesidad de desplegar los centros sanitarios por toda una geografía, como ocurre en Andalucía, y está aproximadamente, creo recordar, que 200 euros por debajo de la media nacional, lo cual había sido utilizado desde siempre, porque es una senda que venimos llevando desde hace muchos años, porque Andalucía trabaja en la eficiencia hace muchísimos años, somos una comunidad pobre y, por tanto, la eficiencia forma parte de nuestras señas de identidad. Y antes era un elemento que se utilizaba como arma arrojadiza para decir que Andalucía invertía poco en salud y que hoy está claro que es un claro elemento competitivo para demostrar que desde la provisión pública no solo se puede equiparar el precio por habitante en protección de la salud, sino que incluso es un precio más económico para todos los ciudadanos. Sí. La segunda pregunta de Juan Blanco es, ¿cómo está el acceso a las innovaciones terapéuticas en Andalucía? Por ejemplo, a la hepatitis C, al cáncer, a los antitrombóticos orales. Hay asociaciones de pacientes, dice, que denuncian que no en todas las comunidades autónomas se aplica. Está como yo diría que como en el resto de España. Cuando un medicamento se autoriza por parte de la Agencia Española del Medicamento, se comercializa, cuando posteriormente se incorpora como financiación al Sistema Nacional de Salud, desde ese momento los hospitales, que es donde las innovaciones terapéuticas probablemente tienen un mayor impacto, los hospitales, prácticamente la totalidad de esas innovaciones la incorporan a las guías farmacológicas, farmacoterapéuticas de los centros hospitalarios y, por tanto, son medicamentos de acceso para los ciudadanos que cumplen con los criterios y que cumplen con las indicaciones. Esto no significa que las comunidades no vigilen que, efectivamente, fármacos que son extraordinariamente costosos solo se prescriban en aquellos casos en donde la ficha técnica del producto aconseja la indicación y, por tanto, no se haga una utilización en otros entornos que no sea ese. Dicho esto, también tengo que decir que actualmente la factura farmacéutica, probablemente donde tiene el caballo de batalla más importante para los próximos años, está en relación con las innovaciones terapéuticas y, por tanto, con las farmacias de hospitales, que está suponiendo ya aproximadamente un 40% del coste total de la farmacia que antiguamente se dispensaba toda en oficina de farmacia. O sea, ya estamos en torno, en mi comunidad autónoma, de 800 millones de euros que se emplean en farmacia hospitalaria frente a no más de 2.000 de oficinas de farmacia. Y, además, el gasto en farmacia hospitalaria ha ido creciendo en estos tiempos de crisis, cosa que no ha ocurrido con el gasto de oficina de farmacia. Y creo que en el día de hoy o ayer leí un teletipo, creo que fue de Farmaindustria, en donde decía que por primera vez en los últimos años empezaba a proyectarse un decrecimiento de la factura de farmacia hospitalaria. Claro, la pregunta del conjunto del sector es, ¿hasta ahora la factura farmacéutica hospitalaria no había decrecido? Pues no había decrecido, a pesar del coste tan importante que soporta esa factura. En Andalucía estamos desarrollando una innovadora propuesta sobre la adquisición de las alternativas terapéuticas, que también ha sido fruto de actualidad en estos últimos días, y en donde estamos trabajando con la salida al mercado de 22 lotes que nos permitieran realmente también ser más eficientes en esta parte importante del coste farmacéutico. Sí. Te traslado ahora una pregunta de Elisa Núñez, de Canal Sur Televisión. Con la modificación de la ley del medicamento, peligra la subasta de la Junta de Andalucía.
Hace unos días la ministra de Sanidad acusaba a la Junta de romper la unidad de mercado con esta medida. ¿Van ustedes a continuar con la subasta? Sí, la respuesta es que sí, vamos a continuar con la subasta. En primer lugar, porque tenemos el levantamiento de la suspensión cautelar por 2 veces del Tribunal Constitucional, que entra en ver si se atenta contra la igualdad de los ciudadanos en el territorio, un elemento que es el esgrimido por parte del Ministerio de Sanidad. El Tribunal Constitucional aprecia que en una primera lectura no cree que se esté interfiriendo con la ruptura de la igualdad en el territorio y por eso produce el levantamiento de la suspensión. Entenderán ustedes que si el Tribunal Constitucional hubiera apreciado que se están conculcando derechos de los ciudadanos ante la prestación farmacéutica, hubiera mantenido la suspensión cautelar hasta entrar en el fondo de la cuestión. 2 veces la ha levantado y eso significa que no ha visto en ese tema indicio de peligro. Lo que sí ha visto es que se podían afectar de forma irremediable las arcas públicas si la Junta de Andalucía no continuaba con una política de ahorro que con la subasta que se lanzó ayer nos va a permitir en torno a 300 millones de euros, 327 en concreto, de ahorro de nuestras arcas públicas, que los necesitamos, que por tanto se van a emplear en sanidad, en salario, en mejoras de servicios o en intentar hacer el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Por eso creemos que no atenta contra la igualdad, pero además la redacción, y ya se puede trasladar porque ya ha sido votada la ponencia en el Congreso de los Diputados, la redacción que el Gobierno de España da a la nueva redacción que podría perjudicar a la subasta no da con la fórmula que permita frenar la interpretación jurídica que en Andalucía hemos adoptado. Y, por tanto, creemos que podemos continuar adelante sabiendo que, evidentemente, van cercando el terreno y, por tanto, hay como una especie de obsesión por parte del Gobierno español para paralizar un procedimiento que, sin duda, permite un ahorro sin repercutir en los derechos de los ciudadanos. Bien. Eduardo Ortega, de Sanitaria 2000, planteaba en una primera parte la misma pregunta en relación con las subastas, pero tiene una segunda que te traslado. Dentro de las subastas, ¿someterá esta norma al concurso de equivalentes terapéuticos? Dentro de las subastas. Si habrá concurso de equivalentes terapéuticos, supongo. Dentro de las subastas, no. O sea, la subasta es un procedimiento. Sí, dentro de los concursos. Es un concurso, lotes de productos que salen agrupados con diferentes características y que se licitan públicamente, si a eso le llamamos concurso, pues así, se licitan públicamente para ser adjudicados a aquella empresa, a aquella industria que proporcione algunas ventajas en relación con lo que teníamos previamente. Por tanto, si la pregunta es que si Andalucía va a hacer la licitación de estos concursos, la respuesta es sí. No, la pregunta es, la EMS es la que va a decidir cuáles son los criterios y si son equivalentes terapéuticos unos con los otros. Nosotros no sacamos concursos de equivalentes terapéuticos, eso se lo digo ya. No son equivalentes terapéuticos los concursos que sacamos. No obstante, la EMS tendrá su posición, tendrá sus competencias determinadas por la modificación de la ley, que también es casualidad, ¿verdad?, que se haya incorporado también en las últimas modificaciones estas modificaciones de la ley, pero tendrá por supuesto, sus competencias que desde el Gobierno andaluz respetaremos, como hemos respetado siempre, pero nosotros tenemos también nuestras competencias que nos permiten abundar. Pero no sale el concurso como equivalente terapéutico. Sí. Una pregunta sobre eso mismo, si no hay problema. O sea, antes ha dicho que la redacción que se ha hecho sobre lo de la subasta en la reforma de la ley del medicamento no frenaba la subasta. Pregunto, ¿esa redacción que se ha hecho sobre los equivalentes terapéuticos no frena la subasta? No frena la propuesta que la Junta de Andalucía va a lanzar en relación con los grupos que quiere sacar al mercado. Os ruego que las preguntas las hagamos por escrito. Y ustedes entenderán que sobre esas aunarlas. materias que son jurídicas no dé muchas más pistas. Tenemos ahora una pregunta de Manuel Amarilla, de Farlao. Dice, ¿cuál es su valoración actual de la política farmacéutica y si esta goza, a su juicio, de una verdadera autonomía de política sanitaria? En caso afirmativo, añade, ¿cómo debe desarrollarse más específicamente para el plan de salud?
para la salud de los ciudadanos. Bueno, en primer lugar decir que probablemente de las enmiendas que se han introducido pasando por allí, y lo quiero decir públicamente, no me parece de recibo que un texto que iba a transponer una directiva de farmacovigilancia haga unas modificaciones tan sustanciales de la ley del medicamento con el único propósito, dicho en las enmiendas, que frenar las iniciativas de las comunidades autónomas en materia del control del gasto farmacéutico, y lo quería decir porque me parece una deslealtad institucional que no se puedan discutir las propuestas a cara descubierta en los órganos donde hay que discutirlas. Decir que, siendo las que hemos comentado más mediáticas, hay una que pasa desapercibida, pero que prácticamente en su redacción intenta trasladar que las comunidades autónomas no podrán hacer un uso racional del medicamento. Esto es una cosa inaudita en el contexto del panorama nacional. Es decir, las comunidades autónomas que son responsables del gasto en materia farmacéutica no solo no tienen presencia real en los órganos donde se decide qué medicamentos se financian y qué precio financian los medicamentos, sino que es un órgano externo al que hace el gasto. Resulta que el uso racional, que es la única herramienta que tenemos para intentar compatibilizar, armonizar lo que se aprueba por aquí, que no se hace financiación selectiva, que se debería de hacer, y lo que se gasta por aquí, para poder, por otra parte, cuadrar nuestras cuentas, que parece que también es la obsesión del Gobierno de España, pues meten una enmienda que, si se interpretara literalmente, acabaría con cualquier política del uso racional del medicamento y, por tanto, se dejaría a la farmacia al libre albedrío en la prescripción en el día a día. Por eso sí creo que necesitamos un mayor diálogo, una mayor presencia en los órganos de decisión. Necesitamos consensuar a qué llamamos innovación terapéutica. A mí me parece esto fundamental. No es posible que el Sistema Nacional de Salud no tenga un modelo objetivo que permita conocer qué molécula que aparece para su financiación aporta y qué aporta de valor añadido frente a las que actualmente existían. Nosotros, desde la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial, estamos intentando hacer propuestas para tener un modelo, si me permiten, un algoritmo que, independientemente del nombre de la empresa de turno, haga posible discurrir en un entorno y, además, que la industria tenga claro cuáles son los criterios que se van a valorar y se van a medir a la hora de introducir una innovación terapéutica y, por tanto, o una de dos. O si se centralizan decisiones con el medicamento, las comunidades autónomas tienen que estar con voz y voto, o se tienen que descentralizar competencias sobre los medicamentos. Lo que no cabe son las dos cosas. Siempre garantizando que los ciudadanos vayan a tener acceso a los medicamentos, que es la premisa que marca nuestro sistema. Por lo que veo, la política farmacéutica de la Junta de Andalucía está monopolizando las preguntas. Animo a la parte no farmacéutica a que también las formule. Pero, en este caso, tenemos una pregunta de José María López, director del semanario farmacéutico El Global, que dice: hace unos días se filtró un documento con los lotes que prepara el Servicio Andaluz de Salud para licitar alternativas terapéuticas equivalentes por indicaciones terapéuticas. El precio máximo de la licitación era, en algunos casos, superior al precio de venta de laboratorio. Si la búsqueda de ahorros es el objetivo, ¿por qué no se aseguran ahorros desde el primer momento? ¿O es que en este momento es preferible que se presenten empresas a ahorrar? Bueno, es una interpretación que ha hecho el Global, por tanto yo la respeto. Nosotros, evidentemente, cualquier iniciativa que tenemos en materia farmacéutica va dirigida a posibilitar el ahorro. No somos sospechosos de no ser una comunidad que va persiguiendo el ahorro cuando lanza una iniciativa nueva en el mercado que permita justamente, pues, en facturas que son ahora objeto de nuestra atención, tener la capacidad de control y, por tanto, que haya algunos productos en esas agrupaciones de lotes que tengan el precio más bajo, pues responde simplemente a los criterios técnicos que aquellos que han preparado los lotes entienden que puede ser bueno plantear como precio de salida. Y también yo creo que es importante trasladar que hay diferentes cuestiones que son básicas para nosotros, que es la posibilidad de que la industria se anime a presentarse, evidentemente, a los concursos. Cualquier administración, cuando saca un concurso, lo que quiere es que haya competencia, pero eso no es ninguna novedad. Claro que queremos que haya competencia. Cuanto mayor competencia, mejor. Todos queremos, cuando sacamos una licitación, que haya competencia, pero en cualquier administración, para cualquier materia.
Por tanto, en este también queremos que haya competencia, pero no hay una estrategia pensando en que en este momento nos da igual el ahorro. Nos importa mucho el ahorro es fundamental, porque si no, no llegamos a final de año. El ahorro es fundamental. Una segunda pregunta desde el global es, ha dicho que no se van a hacer concursos por equivalentes terapéuticos. ¿Lo puede explicar? No. No. Me permiten, cuando salga ya lo explicaré lo que tenga que explicar, pero no, porque hay ahora mismo mucha controversia jurídica en torno a estas materias, no vengo a confrontar, por tanto vengo a decir cuáles son nuestras iniciativas y en los temas jurídicos no voy a plantear ninguna cuestión que debilite la posición de Andalucía, lo tienen que entender. La siguiente pregunta es de Carmen Villodres, redactora de Acta Sanitaria. Dice, desde el Ministerio han señalado a 4 comunidades autónomas que no colaboran en los proyectos de salud y en el registro estatal de las profesiones sanitarias. ¿Está Andalucía entre esas comunidades que no colaboran? Creo que no, no sé, no. Vamos, no tengo la información de que Andalucía esté como comunidad autónoma no colaboradora, colaboramos en todo, entiendo que en esto también, pero vamos, no tengo esa información. Nosotros tenemos un registro de profesionales sanitarios, discutimos a propósito del borrador que en su momento se sacó sobre esta materia, porque entendíamos que la Administración autonómica era responsable de una parte importante del registro, sobre todo de los trabajadores públicos. No compartíamos que los responsables del registro fueran los colegios profesionales y, por tanto, hemos debatido como siempre hacemos cuando no compartimos algo, pero que yo sepa, colaboramos en esto y en todo. No tengo información contraria. Sí. A propósito de esta pregunta que hace la compañera de Acta Sanitaria, voy a introducir yo una mía. Al hablar de salud, sí tengo conocimiento de que Andalucía es la única comunidad autónoma que ha establecido, digamos, algún tipo de órgano para evaluar la calidad de las APP sanitarias. Las APP sanitarias, digamos, todo el mundo plantea que si no en el presente, en un futuro inmediato, desde luego en el medio futuro, van a tener una grandísima importancia dentro del conjunto de seguimiento de pacientes fundamentalmente crónicos, porque será una herramienta que les ayude en sus tratamientos. ¿Puede comentarnos algo más de esa agencia que evalúa la calidad de las APP? Bueno, me imagino que nos estamos refiriendo a que tenemos en este momento que hacer converger las iniciativas que algunas comunidades autónomas hemos adoptado en materia de atención a la enfermedad crónica, que concretamente recordarán ustedes que Andalucía, País Vasco y Valencia tuvimos una primera alianza para poder poner en común, fundamentalmente en el nivel clínico, cuáles eran las líneas que entendíamos más importantes y que posteriormente nos estamos dotando, yo diría que de sistemas de información, más que quizás de elementos administrativos, de información robusta, que nos permita conocer dónde se producen las principales dificultades de continuidad, que quizás es el caballo de batalla de la enfermedad crónica, hacer que la enfermedad discurra sin solución de continuidad en la cadena y que además se eviten redundancias, duplicidades, ingresos no deseados, en fin, que el abordaje de estos pacientes en su globalidad provoque mejores resultados en salud y provoque costes más eficientes. Sí es verdad que ha circulado algunos documentos procedentes del Ministerio de Sanidad, en donde parece que con la mirada puesta en el plan de crónicos, pero yo no sé si exactamente esa es la cuestión, se segmenta a la población en diferentes grupos o en diferentes estamentos, en donde el responsable del plan crónico de mi consejería, de mi comunidad, el doctor Ollero, no comparte la forma de segmentación de la población, que no parece que vaya orientado al abordaje y al seguimiento de enfermedades crónicas. Por tanto, lo que quiero decir es que habrá debate en esta materia, que tendremos entre todos que ver cómo esto se concilia y todos, desde luego, desde la perspectiva única de que esos datos solo tienen que permitir un mejor seguimiento de las personas que puedan tener una enfermedad crónica. No en ningún momento segmentar a la población en base a sus niveles de riesgo, pensando en un futuro aseguramiento que permita o que haga que haya diferentes ciudadanos en función de su carga de enfermedad. Y creo que me expreso con claridad.
dejamos descansar y que se tome un vaso de agua. No, no, puede continuar, escucho bien. Bueno, yo creo que tal y como vamos, tenemos 3 preguntas, 2 últimas y ya si acaso hacemos una mínima reflexión. Tenemos una pregunta de Enrique Lavilla, de Voz Populi, y señala: ha dicho que no comparte que la sanidad andaluza tenga un déficit. Sin embargo, Comisiones Obreras acaba de entregar 10.000 firmas en defensa de la sanidad pública y contra los recortes en Andalucía. Y él dice: ¿hay déficit de entendimiento con los sindicatos por las políticas que adoptan? Siempre hay una situación con las organizaciones sindicales de tensión en el sector sanitario y más en estos años en donde la dificultad del cumplimiento del objetivo de estabilidad ha obligado que, yo diría, la totalidad de las comunidades autónomas hayan tenido que producir ajustes, ¿no? Esto es algo absolutamente claro y, además, muchas veces discutimos, ¿no?, a propósito de qué significa que una comunidad autónoma esté haciendo ajustes, esté haciendo recortes o esté privatizando, ¿no? Y creo que también dentro de este colectivo, que soy un colectivo privilegiado en el manejo de la información sanitaria, hay que dejarlo claro. Yo no voy a entrar en un debate de palabras. Me parece que los debates de palabras pueden ser intencionados, pero yo no voy a entrar en ese debate. Sí voy a decir que Andalucía no ha recortado las prestaciones ni los derechos de los ciudadanos. Sí ha producido bajadas salariales, sí ha ampliado la jornada laboral con motivo de la medida de ampliación de jornada del Gobierno de España, pero no hemos producido ni retirada de ninguna técnica de la cartera de servicios, ni disminución de la calidad, ni retirada de derechos de los ciudadanos, ni siquiera aquellos que tienen que ver con sus garantías de accesibilidad. Por tanto, a las comunidades autónomas que sí han hecho eso, me da igual que nos pongamos de acuerdo en que la palabra pueda ser para algunos recortes, para otras, no lo sé. Lo que creo es que hay que diferenciarlo, ¿eh? Y también hay que diferenciar cuando el camino seguido por una comunidad autónoma ha sido la privatización. Creo que también hay que diferenciarlo, porque si no, cuando todos hemos bajado los salarios y todos lo hemos hecho, se pretende meternos en el mismo paquete la retirada de derechos de los ciudadanos, las privatizaciones y los recortes de prestaciones. Y esos elementos, que son las garantías dirigidas a la ciudadanía, hay que tenerlos absolutamente preservados. Una comunidad que ha recortado el salario de sus trabajadores, al igual que el resto de España, que ha ajustado las sustituciones y, por tanto, la variabilidad de la plantilla cuando se producen incidencias, que ha bajado en los contratos eventuales un 25% la contratación para llevarla al 75%, es absolutamente comprensible que las organizaciones sindicales no aplaudan que se puedan aplicar estas medidas porque tienen y deben defender los derechos de los trabajadores. Por tanto, hay tensión. ¿Que eso significa que hay déficit? No, hay tensión en las organizaciones sindicales y, además, un llamamiento de las organizaciones sindicales, al que me sumo, de que llega un momento en que no se puede seguir bajando el gasto sanitario ni en Andalucía ni en el conjunto de España. Y me sumo a ese llamamiento. Dicho de otra manera, en este momento deberíamos de llegar a un acuerdo nacional de preservar del objetivo de estabilidad la política educativa, la política sanitaria y la política de la dependencia. El sistema sanitario ya no tiene grasa para poder seguir disminuyendo ni sus costes burocráticos ni sus costes de administración. En Andalucía, pero creo que en el resto de España tampoco. Así que un llamamiento. Gracias. La siguiente pregunta está muy argumentada. La hace Íñigo Lapetra, que es director de comunicación del Consejo de Enfermería, y como al principio ha hecho referencia al estudio de 85 medidas de médicos y enfermeras, como si se tratase, dice, de medidas concebidas directamente por los consejos generales de ambas profesiones, le puntualiza que estas conclusiones salen de la opinión de 4.508 médicos y 2.724 enfermeros de toda España que han participado en una macroencuesta realizada por una empresa de estudios sociológicos, análisis e investigación. Entre ellos, precisa, 871 médicos y 560 enfermeros pertenecen a Andalucía. Además, participaron también 80 gestores sanitarios, de los cuales 24 trabajan en hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Y él dice, ¿realmente sus profesionales, 1.431 en total, de la suma de los que eran andaluces, están tan equivocados como ha parecido entenderse de sus palabras? Yo no digo que los profesionales estén equivocados ni estén en lo cierto. Lo que digo es que los datos son los datos.
Íñigo. Lo que digo es que a veces hacemos una aproximación a la realidad. Yo no conozco la encuesta sobre la que se fundamenta el estudio. Podría hablar muchísimo de encuestas, en cómo se hacen y se formulan determinadas cuestiones. Y si la premisa es, si a usted le parece que si se ahorra, se centraliza la sanidad, ¿le parece bien? Yo también contesto que sí. Si la premisa es esa, yo contesto que sí, ¿no? Entonces, no voy a entrar en polémica, ¿no? Lo que quiero trasladar es que creo que para poder plantear una serie de propuestas que tengan como elemento nuclear realmente defender la sostenibilidad del sistema sanitario, tenemos que ser capaces de hacerlo a la luz de los estudios y de la evidencia. O sea, si creemos que una recentralización de las competencias podría producir un ahorro en el conjunto de España, si esa premisa es la que creemos, yo lo que he intentado con mis datos es trasladar que la centralización no es una medida de eficiencia ni de igualdad. Esa ha sido la tesis que ahora polemizamos si quiere. Esa es la tesis que yo sostengo, sí, que no se puede plantear desde la perspectiva ni del ahorro ni de la igualdad, que la descentralización es garantía de ahorro y de igualdad. Eso es lo que he planteado. Y, por tanto, a lo que hago referencia es a que permanentemente en el sector sanitario estamos asistiendo a un cuestionamiento de que tenemos 17 modelos sanitarios distintos que producen despilfarro y que producen una duplicidad de servicios. Y no comparto esa afirmación. Eso es lo que yo he querido trasladar, sin intentar ofender a nadie y sin intentar, por supuesto, poner en cuestión la opinión libre de aquellos que han sido preguntados. Imagino que andaluces, como vascos, como catalanes, que imagino que también habrá catalanes en donde están claramente a favor de su autonomía, ¿no? O sea, creo que dependiendo de cómo se formulan las preguntas se responde. Yo he venido aquí a trasladar que no asentemos un mito que no es real, que es que el sistema sanitario centralizado es más eficiente que el modelo autonómico. Muy breve, Íñigo, porque estamos... Ven. Mantener el modelo de sanidad en las comunidades autónomas, ¿vale? Y la encuesta en concreto la ha hecho análisis e investigación. Perdón. La encuesta en concreto la ha hecho análisis e investigación. Análisis e investigación es la empresa, entre otras muchas cosas, hace el estudio Merco, que es uno de los que mayor notoriedad tienen en base a la reputación de las empresas. Eso es que hayamos ido los consejos generales a preguntar a las puertas de los hospitales, que se ha hecho con muchísima seriedad. Y además hay una versión específica por comunidad autónoma. Entonces, incluso podemos facilitarle las conclusiones de la universidad. Sí, pero si además no me extraña... Vamos a ver, yo he intentado trasladar que hay mitos que se repiten a fuerza de trasladarlo de manera, yo diría que permanente, que al final se terminan asentando en el imaginario colectivo. Si nosotros le preguntamos ahora mismo a los ciudadanos, ¿el sistema sanitario es sostenible? A cualquier persona que pase por la puerta de esta casa, probablemente diría que no. ¿Usted cree que el ciudadano realmente maneja datos sobre la sostenibilidad del modelo? No. Lo que ocurre es que de forma, yo diría que repetida, insistente, se está trasladando que el sistema sanitario no es sostenible. Y sabe que me gusta afirmar que este sistema no solo es sostenible, sino que es el único sistema sostenible si realmente la voluntad política es la protección de la salud de todos los ciudadanos. Si la voluntad política es dejar fuera de la protección a algunos colectivos, hay otros modelos. Pero si esa es la voluntad, el sistema es sostenible. Y, sin embargo, si al ciudadano usted le pregunta, a fuerza de repetir insistentemente en que el sistema se hunde y no es sostenible, diría que no es sostenible. Por tanto, no me extrañaría que en una encuesta o en cualquier dato, a fuerza de repetir que las comunidades autónomas somos despilfarradoras, somos derrochadoras. Ayer se presentó una reforma de la Administración en donde se eliminan o se propone la eliminación por parte del Gobierno de España de organismos autónomos. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas de Andalucía, para una gestión de miles de millones de euros, ¿no? Y, sin embargo, si usted le pregunta a los ciudadanos, probablemente, previamente todo el trabajo de intentar plantear que las comunidades autónomas somos las que gastamos, mientras que los otros hacen el esfuerzo de austeridad, pues probablemente, a fuerza de repetirlo, va penetrando. Por eso vengo a Madrid, para decir que eso no es verdad. Bien, consejera, llegamos a la última pregunta. No estaba preparado, pero
ha tenido suerte y esta última pregunta pues es una pregunta amable. A diferencia- Dice, recientemente la Consejería ha recibido un premio sobre la mejora de los hábitos saludables en el ámbito laboral. ¿La mejora de la salud alimentaria es también una de las prioridades de Andalucía a corto plazo? Sí, yo creo que la seguridad alimentaria es una prioridad de un modelo como el que tenemos en España y en Europa, de fronteras eliminadas, en donde tenemos que hacer un mayor control del consumo de nuestros alimentos. Entre otras razones, porque cada vez tenemos mayores evidencias de que efectivamente la alimentación condiciona de forma clara el estado de salud de la población, sobre todo población mayor, población que puede tener dificultades en la desnutrición y que en este momento estamos trabajando en esta doble paradoja, ¿no?, que nos trae la crisis y que nos trae la vida. Una es preocuparnos de que aquellos que no tienen alimentos los tengan, no lo podemos perder esto de vista nunca, ¿eh? Estamos en una dificultad tal que todas las alertas que haya que encender en el marco de la pobreza tenemos que reforzarla también desde el sector sanitario, porque conocemos con datos fehacientes que los niveles socioeconómicos condicionan casi más que ninguno los niveles de salud de la población, por tanto su esperanza de vida, su expectativa, y como sanitarios tenemos que ocuparnos también de la parte social, de cómo se comporta la renta y la alimentación, pero por otra parte de los productos y la seguridad de los productos también tenemos que preocuparnos. En este momento de la crisis, mucho más, porque en este momento de la crisis hay dificultades o ha habido dificultades por parte de las empresas para mantener de forma rigurosa los controles que se habían establecido, porque bueno, cuando todos tenemos que abaratar los costes, se producen abaratamientos de costes deseados y otros no deseados y, por tanto, hay que estar haciendo un llamamiento permanente a la calidad y la seguridad de los productos y trasladándole a las empresas que en materia de autocontrol y vigilancia no pueden bajar la guardia, porque una vez que se produce hay una incertidumbre o un desgaste, cualquier línea de producto cae al suelo y, por tanto, se va a pique cualquier empresa agroalimentaria. Así que seguir insistiendo en esta idea y en esta dirección. Bien, perdona, consejera, hay un espontáneo que quiere hacer una última pregunta. Es la última, de verdad, Matías. Disculpas porque vengo por la tarde y no tenía para hacer la pregunta. Gustavo Matías, de la Universidad Autónoma de Campos. La pregunta es, hace casi 10 años se creó una red europea de administraciones públicas contra el fraude en la sanidad. Que yo tenga noticias de Andalucía, como la mayoría de las comunidades autónomas, solo Cataluña participó en ella. Andalucía yo creo que no ha llegado a participar. ¿Tiene, sin embargo, alguna estimación de cuánto implica el fraude en la sanidad, en el sentido de prestaciones que van a personas que no deberían ir? Estamos trabajando justamente ahora en esto. Estamos trabajando no tanto en, digamos de alguna manera, en el uso fraudulento que puedan hacer los ciudadanos de determinadas prestaciones, aunque también, de hecho, una de las leyes que va a impulsar el Gobierno, no solo en sanidad, va en relación con el fraude que se puede hacer de la utilización de los recursos públicos en su totalidad, incluido y fundamentalmente los del bienestar social, en relación con las declaraciones de renta, patrimonio y todos estos elementos, pero sí estamos haciendo especial hincapié ahora mismo en todo lo que conlleve, bueno, pues una facturación no adecuada o una imputación de costes en el sector público que no se corresponda con los elementos que tenemos establecidos normativamente, pero es un área que yo creo que tendremos que seguir explorando sin que esa exploración parta de la premisa de intentar trasladar una idea que puede tener un interés particular de que los ciudadanos hacen un uso mayoritariamente indebido de la utilización de los recursos públicos, porque detrás de esa afirmación se asientan la mayoría de las iniciativas que pretenden incorporar copago en las prestaciones o en la utilización de los servicios desde la perspectiva disuasoria o desde la perspectiva de poner una barrera en la llegada al acceso. Y en consonancia con la charla que hemos tenido, cualquier barrera que se ponga en relación con la llegada del ciudadano al sistema sanitario supone en un modelo de salud un coste global en la atención del enfermo muy superior a cuando no existen esa barrera a la llegada del paciente. Pues muchísimas gracias, consejera.
Este ha sido un debate construido entre todos, pero tú eres la auténtica protagonista y además la que nos ha demostrado que efectivamente en un político o una política de raza, pues el responder a preguntas abiertas de periodistas es lo normal. Hay unas grandes diferencias con situaciones desagradables, como nos ha comentado antes nuestro presidente, de pantallas de plasma interpuestas entre los periodistas y los políticos, y por eso yo quiero agradecer muy sinceramente a la consejera de Salud y Bienestar de Andalucía el que se haya prestado a participar con nosotros en este juego en donde se han puesto encima de la mesa pues todo lo que desde su punto de vista ocurre en este momento en la gestión de la sanidad andaluza. De nuevo, muchas gracias y yo creo que se merece un fuerte aplauso.